Buenas tardes, con la ausencia de la licenciada Gloria Chávez, tengo yo el gusto hoy de darles la bienvenida a esta segunda sesión de cultura y grupos étnicos. Esa bienvenida es tanto para quienes nos acompañan de forma presencial, así como aquellos que nos siguen a través de las redes. Quiero presentarles al licenciado Guillermo Díaz, quien va a ser nuestro catedrático de hoy. Él es un profesional riquísimo en su formación académica y en su experiencia laboral, así que yo creo que vamos a estar muy enriquecidos después de tenerlo aquí con nosotros. Él nació en Jacaltenango, Huehuetenango, y sus estudios escolares los realizó en INPO Quetzaltenango. Luego es sociólogo por la Universidad de San Carlos y tiene estudios también de la Universidad Rafael Landívar. Tiene un posgrado de Sociología Rural en la Universidad de Colorado, en la Universidad de Boulder, Colorado, y otro en Desarrollo Rural en Israel. Y actualmente se desempeña como consultor independiente en temas de desarrollo rural. Después del protocolo vamos a entrar en materia porque son apenas 2 horas las que tenemos para estar acá, y en esas 2 horas vamos a aprovechar al máximo compartir experiencias. Se me ha sugerido dar la participación casi al final de la actividad, cosa que no mucho me gusta, pero vamos a respetar eso, aunque si hubiera una duda en particular muy puntual, con la recomendación de que sea muy puntual, pues habrá que atenderla. Sin embargo, quisiera decirles que yo en lo particular no vengo a disertar una conferencia, no me gusta eso, porque más bien vengo a aprender. Yo siempre, cuando hago estos eventos, me sirven para aprender, porque yo parto de un principio que nadie sabe todo, sin embargo todos sabemos un poco, y dentro de eso conformamos el todo, y entonces salimos de acá con que lo hicimos todo, y lo hicimos todos. Así es que siéntanse cómodos. Yo voy a tratar de ser lo más ameno posible. Van a encontrar ustedes al principio de esta presentación un poco de teoría, pero voy a tratar de que la teoría sea lo más rápido posible. También soy de la opinión de que no mucho nos sirve la historia que hicieron los economistas y filósofos y sociólogos del pasado. Más bien esos conceptos teóricos, tal vez traerlos a la realidad nacional, mayormente en el momento histórico que como país estamos viviendo, aplicarlo en función a un análisis objetivo, un análisis práctico, para que podamos llegar a conclusiones que nos beneficien en relación a tener criterio más innovador, más fundamentado en las discusiones que pudiéramos tener a lo largo de nuestra vida profesional, estudiantil, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, también queremos formar pensamiento, porque es lo importante también. No es solo de que yo venga para llenar un vacío y se tapa, y no, eso no quiero. Entonces, hecha la correspondiente aclaración, entonces por favor iniciamos. Se me ha pedido trabajar el mundo sociocultural, esto que ustedes miran acá, y vamos a conocer un poco el esquema de Spencer que nos va a servir, la verdad nos va a servir para el análisis de la problemática actual. Por eso me interesa mucho que le pongan mucha atención a estos conceptos, porque nos van a servir en el relacionamiento que tengamos que hacer. Después se me ha pedido hablar un poco sobre esto, que también lo vamos a tocar.
con igual importancia esperamos que también podamos aterrizar en la vida práctica, ¿verdad? Y por último, esto es muy importante y tiene que ver con los dos puntos anteriores. Así es que, hecha la presentación, procedemos a lo siguiente. Este tema esto ya nos recordamos un poco cuando estudiamos nuestro diversificado, y la verdad que este señor, el darwinismo, pues dice esto, y la verdad es que choca un poco con nuestra realidad, pero este era el pensamiento de aquel entonces. Y vean ustedes lo que dice. Se refiere a la supervivencia del más apto, concebido como mecanismo de evolución. Ahí dice evaluación, pero como es una copia textual, yo la he traído de ahí, pero es evolución. Y que las creencias del concepto darwinismo de la selección natural puede ser usado para el manejo de la sociedad humana, es con lo que él decía. Y en este caso hablaba de la competencia étnica, miren qué interesante, hablaba de la competencia étnica, nacional y de clase, insistiendo en la competición por recursos naturales o diversos puestos sociales. Eso era lo que nos decía. Entonces, sin embargo, este paleontólogo Stefan Gay denunció durante las bases del darwinismo social, considerando que la falsedad científica de sus argumentos condujeron a la matanza de millones de seres humanos. O sea, dicho de otra manera, el planteamiento de Darwin decía que solo tenía que prevalecer el más fuerte, el más dotado, el más capacitado, y todos aquellos que quisieran subir a un puesto superior social, económica y políticamente, tenían que ser dotados y tenían que ser muy capacitados como para poder ocupar esos puestos. Entonces, Spencer dice que no podemos, en el caso del hombre, más que en el caso de cualquier otro ser, presumir que la evolución ya ha tomado o tomará lugar en forma espontánea. O sea, dicho de otra manera, la posición social no se da por espontaneidad, se da como lucha, como una competencia, gracias, como una competencia. Si quieres una posición, lucha por ella. Eso es pero si eres apto, si eres capaz, si eres fuerte, de lo contrario, no. Y por otro lado, todas las modificaciones funcionales y orgánicas son y deben ser, ya sean inmediata o remotamente, consecuencia de las condiciones que prevalecen. Miren este planteamiento. Es un planteamiento bastante competitivo, bastante desafiante para tomar posiciones. Dentro del marco de los procesos sociales, esto es bien interesante. Ya vamos a tener la oportunidad de regresar al escenario nacional en todo lo que está sucediendo desde 3, 4, 5 meses atrás hasta nuestros días, y vamos a ver que esto tiene mucho que ver. Por favor. Esto es bien interesante. El darwinismo social está basado en interpretaciones sobre los escritos de Darwin, es obvio, que fueron planteados teóricamente por Herbert Spencer en un inicio y posteriormente usadas para fines políticos, recibiendo numerosos adeptos. El darwinismo social gozó de una gran aceptación en círculos académicos y fue una gran influencia en países imperialistas a finales del siglo XIX y del siglo XX. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que prácticamente
toda esta teoría se basó en el darwinismo, precisamente porque Spencer ha retomado todo ese conocimiento, lo ha organizado, lo ha ordenado y lo ha promovido. Y lo ha promovido muy fuertemente. Vean aquí lo que pasa adelante. Herbert Spencer pertenece a la escuela sofística del positivismo y es fundador de darwinismo social. Darwin generó y Spencer organizó, ordenó, sistematizó y promovió. Y sobre todo, más que sobre el lamarckismo, Lamarck también fue un filósofo, un economista de su tiempo y propuso este planteamiento. ¿Ya? Aquello que no funciona, pues se atrofia, en pocas palabras, ¿ya? Entonces dice, Spencer no aceptaba la teoría de Darwin proponiendo una versión lamarquista de acuerdo a lo cual los órganos se desarrollan por su uso o degeneración dada la falta de uso y esos cambios se transmiten de una generación a otra. Según Spencer, es necesario que el ser humano, como los animales, conserven cierto grado de crueldad para asegurar su supervivencia. La lucha y la fuerza forman parte de la evolución. Eso es lo que ellos planteaban. Miren qué situación más complicada este pensamiento, pero es bueno saberlo porque esto existió y no cabe duda que esto nos vino y está. Por eso es interesante este tema. A mí me fascina este tema porque nos pone en contexto y nos da materia prima para discutir. Entonces miren que yo diría que perversos ahora en sus esquemas mentales de aquel entonces. Es necesario que el ser humano, como los animales, conserve cierto grado de crueldad para asegurar su supervivencia. La lucha y la fuerza forman parte de la evolución. ¿Quiere evolucionar? Luche, pelee, gane. Si no pelea, no gana, arrebate. Sí. Pero hay algo más adelante. Pero tras obtener la seguridad, someter a los animales y a las razas inferiores, el hombre debe humanizar sus relaciones con la naturaleza. Mire qué perverso. Ya se posesionaron, ya están en el territorio, ya tienen dominio. Ahora lo que procede es que sean buena gente. Llévenle dulcitos, espejitos, dulcitos para que la gente esté contenta. Y no va a pasar nada así. Afirmaba que los más fuertes, los vencedores sociales, era preciso ayudar a los más débiles apelando al voluntariarismo caritativo. ¿Qué piensan? Interesante, ¿verdad? Esto último es como muy falaz, no es la palabra. O sea, que los más fuertes deben ayudar a los más débiles. Sí. Si su fortaleza depende precisamente de la debilidad. Sí. Pero más adelante hay algo muy interesante, por favor. Todos los fenómenos como la diferenciación de las estrellas, esto parece un poco lunático, todos los fenómenos como la diferenciación de las estrellas y de los planetas a partir de una nebulosa gaseosa, la variedad de las especies vegetales y animales, la complejidad y la división del trabajo en las sociedades modernas representa diferenciaciones progresivas. ¿Qué dice esto? Evolución. Ya, esta es una evolución, pero ya está estableciendo la jerarquía de las clases sociales. ¿Ya? Y está hablando de que, por ejemplo, en una galaxia hay un ordenamiento de los astros, hay un ordenamiento de todo el sistema galáctico, y no chocan, ¿ya?
De esa manera, dice aquí abajo, así como es arriba, es abajo, propone una división del trabajo de las sociedades modernas, representa las diferenciaciones progresivas. Poco a poco van los procesos sociales reajustándose, conformándose, y de esta cuenta las élites también se van conformando. Ya, es lógico. Entonces, ¿por qué? Porque se conforma desde lo homogéneo hacia lo heterogéneo, de lo indefinido a lo definido, de lo simple a lo complejo, como un pollito desarrollándose a partir del huevo. De lo simple a lo complejo, poco a poco, sistemáticamente, ordenadamente, y tomamos posesión de una estructura que cuando sentimos ya es funcional. Es dialéctico. Dialéctico sí, no, porque la dialéctica pues es dinámica, ¿verdad? Es dinámica, lo que hoy es y mañana ya no es. Es un poco de la dialéctica, así lo entendemos. Por favor, pasemos. Solo tal vez, disculpe. Sí. En las anteriores dos muestras, no sé si podemos Sí, revisar. por favor. Disculpe, la otra anterior. Si nos basamos a lo que ya leímos, vamos de lo general a lo particular, ¿verdad? En el caso de los animales, el grado de crueldad. ¿El grado qué? De crueldad. Sí. En el caso de los animales, porque está la fuerza bruta. Sí. Pero siempre he concebido que esa misma crueldad, o digámosle para tratar de traducir, en el caso de la sociedad civilizada, ha sido el uso de la inteligencia y la estrategia. Porque recordemos que muchos de los estrategas mundiales políticos a veces no nos dan esa reflejo de fuerza en sus quehaceres, ni mucho menos en su apariencia física, sino que va más por el lado de cómo es que manejan información, la codifican, ¿verdad? Así es, así la sistematizan. Sí, para que en su momento lleguemos a cómo es que están llegando a esa estructura, a esa estratificación social, Exacto, ¿verdad? así es. Y que, pues yo, solo la observación, no vería como crueldad, digamos, a nivel de humano, ¿verdad? Ajá, sí, sí, Claro sí. que ahí el ser humano es complejo, ¿verdad? Porque Pues, todo lo que respira y pues entra en esa categoría. Pero siempre hemos sabido que hay gente pensante, muchas veces para mal, pero hay gente pensante dentro de esos grupos, dentro de la colectividad, que trata de dictar la plan sí. para que se vaya cuajando esas bases, ¿verdad? Me gustan este tipo de intervenciones, y voy a decir por qué. Porque afortunadamente más adelante hay otra parte de la presentación, pero lo vamos a ver más adelante, en donde vamos a darnos cuenta cómo eso se refleja inicialmente a la llegada de los españoles, cabalmente, ¿ya? Y ojalá que me recuerde que vamos a hablar un poco de la Matrix, porque quienes conocen la Matrix pueden saber que la Matrix es una estrategia del poder mundial, que nos tiene amarrado al brazalero y hacemos lo que la Matrix dice. Punto. Disculpe, No, yo le agradezco mucho. Continuamos. Entonces, es así, cabal. En este caso, eso era lo que se decía por parte de Spencer. Él decía que el tronco y las ramificaciones, y así se estructuraba las sociedades más que todo. Por favor, vamos a pasar. Sin embargo, algunos dicen que Darwin se opuso a la aplicación del mecanismo de selección natural a las sociedades humanas. Algunos defensores de Darwin dicen, no, Darwin no fue tan, en mi pueblo dicen tan yuca. No fue así tan malo Darwin. Dice,
debido a las consideraciones de que la política social no puede guiarse por los conceptos de lucha por la supervivencia y la selección natural, un poco lo que usted está hablando ¿ya? No obstante, diversos críticos opinan lo contrario y argumentan que Darwin nunca diferenció entre evolución biológica y evolución social. El problema aquí es que la evolución biológica, pues, tiene que ver, tiene una incidencia, una connotación muy fuerte en la evolución social, ¿ya? No reconocer eso no cabe. Sin embargo, yo voy un poco deprisa, van a perdonar, porque quiero entrar a otros temas, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Yo quisiera que discutiéramos, pasamos al... Tenemos que entender que todos a lo largo de la historia han venido procesos sociales en el país, a lo largo de la historia. Y cabalmente, en este momento histórico que nos toca vivir, es un parteaguas. Para todos nosotros, yo les llamo a la reflexión, hagamos análisis, no solo dejémonos de llevar que lo que dice la prensa, que hoy agarraron, que hoy aquí, que hoy allanamientos, no nos dejemos llevar por lo que la prensa nos dice, porque la prensa tiene su agenda propia. Nosotros debemos de hacer análisis y poner esto en contexto histórico y poderlo poner para llegar a arribar a criterios propios. Esto es muy interesante y por eso es que puse esta gráfica, un poco relacionado a lo que vimos anteriormente. ¿Puede agregarle lo que está de la otra diapositiva? Miren qué interesante. Y esto empata con lo que vimos en la primera. ¿Qué pasó? Ahí está. No necesita comentarios esto, ¿ya? No necesita comentarios. Está claro, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con la primera parte? Por supuesto que tiene mucho que ver. ¿Ya? ¿Estábamos aquí viviendo tranquilamente? No estábamos tranquilos. No estábamos viviendo tranquilamente. ¿Por qué? Porque eran pueblos que se mantenían en guerras intestinas. Así. O sea, los que vinieron también vinieron a hacer guerra también. Entonces, Pero no vivíamos tranquilamente. Pero era una dinámica muy propia. Miren, qué interesante, y espero que esto no vaya a derivar en una polémica. Pero si nosotros los mayas, entonces ¿por qué fuimos sabios? ¿Por qué de toda esa sabiduría ancestral de los calendarios, de la astronomía, de las matemáticas? Era gente, desde mi particular punto de vista, no éramos sanguinarios. Es cierto, vivíamos en guerra como es lógico, pero la verdad es que vivíamos en desarrollo, que también nuestra cultura entró en decadencia, también es cierto. Entró en decadencia porque las estructuras sociales se debilitaron. Hubo un momento histórico de plenitud de la sociedad de la cultura, que después decreció, también es cierto. Porque ¿cómo podíamos haber ahora, cómo nos explicamos de esa sabiduría de los mayas? Si vivían en guerra, no cabe duda que no se dio en el mismo estadio, sino fue después cuando entró en crisis. Sin embargo, soy de la opinión que este planteamiento tiene lógica. ¿Por qué razón? Podemos pasar la siguiente.
es un sistema de valores que interpreta, relaciona el mundo, la vida y las cosas en el tiempo. Es además la explicación y forma de dimensionar el universo y la naturaleza. Es una filosofía que propicia el bienestar material, pero también la satisfacción y plenitud de la vida y el espíritu. Esta forma de explicar el mundo, la vida y las cosas se define como una visión cosmogónica, vinculante, holística, que constituye en la actualidad una alternativa para la construcción de una sociedad armónica, respetuosa y con profunda libertad humana. La cosmovisión vincula a los seres humanos por medio del Tzolk'in y el Cholquí, con todos los elementos que le rodean, con las cosas visibles y con las fuerzas que solo se sienten. Entonces, lo que queremos plantear acá es que este era el concepto originario de nuestros antecesores mayas. Si nos remontamos al periodo actual, pues bueno, los mayas ahora no son los mismos de los mayas originarios. Ahora, estos mayas de ahora, pues ya viven en las ciudades, otros viven en las montañas, porque los lugares originarios de los mayas eran los centros que ahora son los centros productivos, y tuvieron que irse a las montañas por la razón que vimos en el primer planteamiento. Por eso tuvieron que buscar otros territorios. Pero realmente el concepto de vida espiritual originario es este. Representa en la cosmovisión de cada pueblo, se ve reflejada en las acciones de la identidad de cada pueblo. Estamos hablando de la cultura y necesariamente tenemos que empezar a hablar un poquito, si estamos hablando del tema cultural, sociológico o antropológico, podemos decir que en cada pueblo originario, en cada comunidad lingüística actualmente, pues hay una cultura. No es lo mismo para los que conocen Huehuetenango, por ejemplo. No es lo mismo hablar de chujes y hablar de canjobales, aunque están a 10 kilómetros de distancia. Hay una gran diferencia. Hablar de los mames y hablar de los canjobales están a 10 kilómetros, pero si uno no aplica pertinencia cultural, que quiere decir adecuar las medidas que se van a aplicar, tomando en cuenta cómo piensa cada quien, es por eso que dicen que los programas no funcionan, porque no se aplican con pertinencia cultural, porque tan indígenas son los mames como también los canjobales, pero ellos tienen, para comenzar, es un idioma diferente. Para comenzar, es una forma de ver el mundo y la vida un poco diferente. Entonces, es ahí donde se marca un poquito la diferenciación de la forma de creencias de los pueblos. Y es cierto, se ha perdido el conocimiento ancestral. ¿Y por qué se ha perdido el conocimiento ancestral? Precisamente por lo que veníamos hablando. Hay un proceso que se llama transculturización, o sea, una cultura invade a la otra. Y cuando sienten, la otra ya no es ella misma, sino ya tiene casi que los elementos de otra cultura. Y aquí tenemos que hablar entonces de que obviamente tenemos que hablar, si estamos hablando en este punto de la transculturización, pues la pregunta es, ¿y cuál es nuestra identidad cultural? Ya vamos a ver más adelante, los idiomas se están perdiendo, la gente ya le da vergüenza, cada vez le da vergüenza decir que es indígena, vestirse como indígena,
y así sucesivamente. Estamos perdiendo nuestra identidad. Los campesinos ya no usan sombrero. Los campesinos ya van al campo con gorra. Los campesinos están modificando su forma, y los campesinos ya llevan su bote, su lata de Coca-Cola, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces estamos perdiendo elementos que nos identifican, al grado que cuando nos hacemos la pregunta, ¿y cuál es nuestra identidad? ¿Qué nos identifica como pueblos originarios? Pues la verdad es que la marimba, la verdad es que la música, no, yo tengo mis dudas, ¿ya? Entonces, es precisamente por esto que estamos perdiendo esos valores, pero sigamos. Después regresar un poquito, solo nada más voy a ir breve, porque hay maneras diferentes de cómo interpretamos el mundo y la vida ahora. La televisión juega un papel muy importante. Si ustedes me lo permiten, explicarles que ahora empresas de cable, los municipios, no hay un municipio a nivel nacional que no tenga empresa de cable. Las radios con este sistema satelital, las radios invaden todo el territorio nacional de su información que no siempre es la que queremos. Entonces, ¿qué hace la televisión? ¿Qué hace la radio? Promocionar, gasta. Si no compras esto, no sos esto, y si querés esto, tenés que comprar esto. Y aquí es donde estamos precisamente hablando de la Matrix. Aquí está. ¿Por qué no alguien habla, por ejemplo? ¿Por qué no alguien no habla, por ejemplo, de consuma incaparina, haga limonada con chan? ¿Por qué alguien no dice, por qué no, si tiene tal patología, por qué no lo controla con agua de mar? ¿Por qué no lo controla con bicarbonato? ¿Por qué no lo controla con especies nativas? ¿Por qué? Porque todo obedece a empresas transnacionales que les interesa vender. Los mayas antes no tenían farmacias, y sin embargo mantenían su estado de salud normal. ¿Ya? Pues, ¿qué podemos decir? Hagamos un ejercicio. ¿Qué comían los mayas ahorita en esta época? Tenían un calendario de alimenticio. ¿Alguien me puede decir qué comían los mayas exactamente en este mes de junio? Los mayas no tenían proteínas a las 1000 maravillas. Comían los zompopos de mayo. Y este periodo está en el calendario alimenticio. Y después de los zompopos de mayo, que ellos almacenaban los zompopos de mayo para comer 3 meses, y después viene julio, agosto y septiembre, tiempo en que el chipilín, el amaranto y el famoso quillou o colleu, aquel de rico en proteínas, riquísimo en proteínas. Y entonces ellos tenían su programa alimenticio, su seguridad alimentaria, tenían soberanía alimentaria. Y ahora, si yo agarro por aquí, no paro, ¿por qué razón? Ahora somos un país eminentemente agrícola, y estamos comprando granos del exterior para sufragar escasez alimentaria de nuestros niños que están desnutridos. ¿Por qué? Si hay amaranto, ¿por qué si hay chan? ¿Por qué si hay tantas especies nativas para mejorar el estado nutricional de los niños? Es la Matrix, ¿ya? Somos un país eminentemente agrícola
y compramos frijol y compramos maíz en el exterior. Es un poco tonto, pero así es la Matrix. ¿Qué más hay? La visión occidental es individualista, no comunitaria y ajena al mundo natural. Eso así es. La tierra se cultivaba de manera social y las tierras eran de carácter comunal, no habían parcelas individuales, todo fue degenerado. Entonces, si algo fue característico de las culturas ancestrales, fue esto último que acabamos de leer. Para los que tienen un poco mi edad, ¿ya? Que son pocos aquí, se han de acordar, pasaba un desastre como los que hoy están pasando. La gente no esperaba que dijeran, el gobierno que nos traigan ayuda porque queremos ayuda. Ellos se trabajaban, se organizaban y resolvían sus problemas. El gobierno no se metía en esto. Había que reparar un camino, sí, pero ¿cuándo van a traer alimentos para compensar nuestro trabajo? Era el trabajo comunal. Había al mes 3 días para desarrollar trabajo comunal voluntario. Salían con el tambor y decían, esta es la hora, este mes lo que hay que hacer es que tenemos que ir a tal lugar a arreglar tal cosa. Y era una orden. Y todos lo hacían. Y no esperaban que el gobierno, tal vez el gobierno ni se enteraba, porque las comunicaciones en aquel entonces eran catastróficas, ¿ya? Entonces, pues, este era un concepto que ahora ya no existe. Y lo estamos matando cada día más que pasa, ¿ya? Ya no existe prácticamente. El voluntariado ya no existe, ya se mató, ya se murió. Nadie ahora da su tiempo de trabajo para el colectivo social. Todo es capitalismo, todo es para adentro y todo es para mí, siempre en relación a lo que hablamos en la primera parte, ¿ya? Es para mí, para mi familia y nada, para afuera. Sí, pues no, con respecto a la edad, ¿sí? A veces no es tan necesario, que bueno, he vivido tanto, ¿no? Me refiero, todo va cambiando. ¿Sí? Lamentablemente hay cosas que sí no son como antes. Yo algunas de ellas sí las lamento, porque 2 temas que han sido y que han golpeado a Guatemala es la indiferencia y el poco servicio, así es, o vocación de servicio que en su momento se tenía. Así es. ¿Por qué? Porque si yo estoy bien y el vecino está mal, problema de él. Problema de él. Que mire cómo sale, cómo va. Y resulta ser que eso nos ha estado minando. Así es. Relaciones de una colonia, de una comunidad, de una condominio, aldea, de un caserío. Sí. A tal punto de que es penoso decirlo, pero para muestra un ejemplo, viví en mi tiempo de estudiante en el colegio, en un lugar donde ni los vecinos se conocían. Sí. Porque cada quien salía, sí, ¿verdad? Y si miraba al otro, apenas buenos días, buenas tardes. Y si lo estaban ahorcando ahí, era saber en qué andaba metido, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? ¿Por qué quise intervenir en esto? Porque me hizo mucho clic lo que comentó de las hierbas, sí, de las sí, comidas. Son sabrosas, pero lamentablemente hoy una sopa de esas sopas que venden ahí, que sí, son tan malísimas para el organismo, sí, vale 3 quetzales. Sí. Y ya no hay amas de casa que cocinen las cosas como deben de ser, y es más fácil poner en el microondas. Por supuesto. No, por respeto a las damas, ¿verdad? Sí. Sí. No me estoy echando me refiero que dicen, mira, los que somos casados, mira, mijo, ¿por qué no compras esto? Y lo haces rápido ahí porque yo voy de salida tal y tal. Ese ajetreo capitalista que nos tiene, ¿verdad? Sí. Entonces va haciendo que ya esas cosas pues ya no se sigan cultivando, me refiero como razón. Así es, así es. Por último, es que no sé si usted lo ha notado, pero yo todavía tengo la oportunidad donde vivo de hacer el famoso día de mercado. Sí.
pero a veces uno encuentra esas hierbas ya demasiado caras. Sí. Y empieza uno a pensar, pues en realidad, ¿por qué la pinza vale 40 pesos y el manojo de tal y tal cosa me vale 15? Pero es por poner esa desleal competencia a que no consumamos lo natural y nos basemos a que pasemos comprando en 15 minutos ese producto que realmente pues nos tiene en su momento, pero que no trae ningún beneficio. El tema del naturismo, ¿verdad? Que fue tan aceptado en mucho tiempo. Yo todavía me recuerdo de haber visitado, digamos, la medicina alternativa que le llaman los médicos y cirujanos de hoy entonces. Creo que fue un poquito degenerado por la charlatanería. Exacto. Porque entonces empezaron a salir muchos diciendo yo soy naturista, y yo curo. Exacto, y daban cualquier monte y saber si era monte bueno, ¿va? Sí, es decir, una cosa así, ¿va? Entonces, a mí me pesa mucho eso, ¿verdad? El hecho de que se esté degenerando, degradando. Correcto. Y que en un momento dado, pues tal vez lejos de conservar la cultura y todo, nos están organizando, y usando, comiendo y haciendo lo que quieren, ¿no? Así es. Y lamentablemente pues va uno haciéndolo, y consecuentemente o inconscientemente ahí va uno. Mire, yo me nutro de todos estos comentarios. ¿Y usted iba a decir algo, no? Yo vengo de un pueblo. ¿De qué pueblo? Diga. De Guastatoya. Ah, Guastatoya. Progreso. Allá, anteriormente nos dedicábamos a cultivar la tierra. Sí. A pesar de que es un poco árido el sector, siempre teníamos, bendito Dios, siempre teníamos que cultivar, ¿va? Y poco a poco se fue perdiendo. Pues poco a poco se fue perdiendo esa actividad de siembra. Últimamente los terrenos que se utilizaban antes para la siembra ahora son residenciales, los convirtieron en áreas de construcción. Muchas veces estas tierras son quitadas por gente que tiene dinero, por terratenientes, y les dan una nada a la gente del sector para poder hacer sus residenciales, ¿verdad? Entonces, como usted decía, se va perdiendo toda esa situación por el mismo capitalismo, porque nos vamos comprendiendo más en el área económica. Sí. Muchos nos toca migrar aquí a la capital para poder conseguir un buen trabajo, para estar laborando aquí y poder llevar para aquel lado. Entonces, pero anteriormente nosotros vivíamos únicamente de la siembra y de lo que cosechábamos, el jocote, la pacaya, el chico, el zapote, el maíz, frijol, todo lo que maravilloso era antes, ¿no? Exacto, y la tierra es tan agradecida que no necesitábamos ni siquiera sembrar el tomatillo. Y los periodos de lluvia que se marcaban. Exacto. No necesitábamos sembrar chipilín, ni hierbamora, ni tomatillo, porque él solito nacía alrededor del maíz donde sembrábamos. Y ahora ya ni eso. Entonces, como pueden ver, y con esto termino esta diapositiva, ambas culturas son incompatibles. De hecho, una se sobrepuso a la otra, y nosotros cada vez estamos perdiendo todos estos valores que nos identifican y vale decir, caracterizan nuestra identidad, ¿ya? Cada vez ahora ustedes miran en la calle gente del occidente que quisiera ser gringo, pero no es gringo porque es chaparro, panzón y espinudo como yo, ¿ya? Entonces es así, es porque la televisión, la radio nos ha llevado a esto, ¿ya? Y esto es la transculturización que se marca en la economía, en la parte social, en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿ya? Y con esto terminamos esta parte. Pasamos, compañero. Ahí estamos. Bueno, entonces, ¿por qué son incompatibles? Precisamente por esto, y yo quería aprovechar, meter un poquito de esto en este evento, que el concepto holístico que vieron ustedes, el término holístico, es que mientras esta cultura que se está imponiendo a la nuestra tiene un concepto vertical piramidal, ¿ya?
el concepto originario era holístico, era global. Una cosa, ahí funcionaba el enfoque de sistemas. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un todo conformado de partes, al revés, partes que conforman un todo. Pero cuando una parte de ese todo no existe o no funciona, el sistema se altera. Ese es el enfoque de sistemas. El sistema tiene sus subcomponentes, sus elementos, y cuando un elemento de un subsistema no funciona, el sistema en sí se altera. Es por eso que dice, hay desequilibrios, hay desajustes. Por supuesto hay desajustes porque el sistema no está integrado de una manera tal que todos sus elementos funcionen interactivamente, sistemáticamente. Y esto aplica para la sociedad, las familias, la cultura nuestra, y cabal lo que usted decía, y por eso me guardé, me gustó mucho. La cultura nuestra, la mujer no trabajaba, no me vayan a tomar a mal, por favor. La mujer no trabajaba, ¿ya? El hombre salía a trabajar, la mujer era la que perpetuaba al interno de la familia, de los hijos, aquellos valores culturales. Ahora, yo tengo pacientes, ambos son maestros, estoy hablando de pueblos de San Marcos de Quiché, que los dos se van a la zona reina de hacer de maestros, se van el lunes temprano y regresan el viernes en la tarde. Y bueno, pero ¿y qué? Y sale porque el niño está malo. ¿Y quién mira al niño? Pues una muchacha. Estoy hablando, no, este caso sería muy propio de la capital, pero ahora ya estamos hablando a nivel de esos pueblos. Hago la pregunta, ¿y de qué cultura estamos hablando dentro de unos 15 años? De niños que solo miran a sus papás el fin de semana. Dijera, aquí en la capital, pues tal vez a las 9 de la noche todavía lo llegan a medio sacudir. En consecuencia, el sistema ahí familiar está integrado. ¿Y por qué hablamos de que la sociedad está desajustada y que no funciona? ¿Y por qué? Que Dios aquí, no, hombre, eso no es cosa de Dios. Esto es que el sistema dejó de funcionar. El sistema ya es infuncional, dicho de otra manera, no funciona. Y así queremos que no haya delincuencia, pero ¿por qué no va a haber? Si la esperanza nuestra es pagar un buen colegio, entre comillas, según sus posibilidades, buen colegio, y con eso ya está, ¿ya? Y la muchacha que cuida al niño, y resuelto el asunto, y nos vemos el fin de semana, y bla, 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 y comienza el lunes otra vez. Y así pasan los años, y así pasa la vida, y entonces encontramos los efectos, porque las causas están acá. Estas son las causas. ¿Ya? Un albañil que en vez de que antes llevaba su chipilín y llevaba su masa y que aquí que allá, ahora no, lleva sus 7 pesos, compra una sardina y entre 2 albañiles compran un rimero de tortillas y ahí ese es el almuerzo del albañil. Y una Coca-Cola. Tortrix, y ese es el almuerzo. Pero antes llevaba sus tamales de chipilín y aquí que allá, su atol de no sé qué. Pero ahora no existe esto, pero quisiera seguir, pero mejor, solo nada más quiero concluir con esto. Entonces, de la misma forma, a nivel de la familia, los ecosistemas también no funcionan. Agricultura, pues ya no hay quien cultive hortalizas, verduras de nativas, ya no hay, porque eso es barato, no da, pues no es rentable. Muchas especies se están perdiendo, se están terminando, fruto de que ya no se cultiva, porque es más práctico lo del otro lado, es más práctico. ¿Por qué miran ustedes ahora, cuando miren a nuestras
hermanas campesinas comprando Coca-Colas y con el doble litro, con el Bicola. ¿Qué es eso? Y no tienen un limón en la casa, pues. Y así sucesivamente. Quisiera seguir, pero avanzamos, si no vamos a... Bueno, entonces, ¿por qué insisto en que los ecosistemas se rompieron? ¿Ya? Se alteraron y entonces tenemos un cambio climático, ¿ya? Entonces, ¿por qué estamos hablando de los ecosistemas? Tenemos que hablar de la cultura, ¿ya? Antes, pues, si no, miren todavía Totonicapán, que tiene sus 48 cantones, cuidan los bosques, etcétera, etcétera, y hay de aquel que llega a cortar un árbol sin permiso. Pero la pirámide aquella y ha impuesto el sistema, y de esta cuenta vemos las inundaciones en las carreteras, fruto de que la erosión, ya no hay bosques, y el cambio climático. Sigamos. Bueno, sigamos porque ya se nos está... Bueno, ahí terminó. Esto que vamos a ver ahorita, estamos hablando siempre porque el tema es cultura, ¿ya? Este fue el tema que se me ha pedido. Dele por favor, esto es solo nada más. Regrese por favor. Aquí un poco lo que estamos hablando, ¿ya? Esto creo que... Dale por favor. Y aquí acá. Bueno, aquí voy a un poco plantear el punto de vista de qué persigue esta diapositiva. La verdad es que de alguna manera nosotros también tenemos nuestras potencialidades, tenemos nuestras fortalezas. Y es el principio, si hablamos de la cultura propia y no necesariamente de las comunidades lingüísticas o de las comunidades indígenas. Y uno de ellos es, por ejemplo, no tanto lo que hablamos al principio, sino si se dice que somos 20 comunidades lingüísticas, y cada una con grandes diferencias, pero hay una cosa bien interesante en todo esto, es que la gente es emprendedora, aún con la adversidad que tenemos, aún con la situación en que hemos vivido en los últimos años. Los pueblos persisten, los pueblos están en crisis, pero están. Y existen viviendo, generando, produciendo. Los campesinos están produciendo. La microeconomía campesina existe de alguna manera. Entonces, las microempresas campesinas informalmente existen y ahí están. Las mujeres están desarrollando, sobreviviendo, y los niños de alguna manera estudiando. La cobertura escolar está crítica, está muy reducida, la cobertura en salud, en el nivel primario de atención en salud, está catastrófica, pero ahí estamos. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer? Yo creo que por eso es que estamos hablando del pasado y del presente y del futuro. ¿Qué hacer? Yo creo que por eso comencé con el parteaguas que tenemos y la oportunidad que hoy se tiene históricamente hablando, una gran oportunidad que los procesos sociales nos han llevado actualmente a hacer un análisis muy profundo,
aquí en estas oficinas se genera pensamiento, y así en otras oficinas y en otras instancias, de cuál es el camino que le corresponde al país para desarrollar precisamente una refundación, una reingeniería, porque las condiciones están propicias para ello. Pero la participación debe ser democrática, abierta, con reglas claras y con oportunidades para hombres y mujeres de todos los niveles. Compañeros, seguimos. ¿Qué dice? Los principios universales de la revolución. Sí, pero es un poco complicado. Entonces, por eso tenía esto para presentarles. Es el nuevo reinicio. Nosotros en la cosmovisión maya tenemos dos días muy importantes. Tenemos le decimos el Nahual Acabal. El Nahual Acabal es la aurora, es el recomenzar, es la luz después de la oscuridad. Es el reordenamiento del sistema para recomenzar. Eso es lo que se dice en la cosmovisión maya con este Nahual, el Nahual Acabal. Pero también hay otro Nahual que se llama el Nahual Bats. Es el inicio de un nuevo periodo, el inicio de un nuevo año, un nuevo proceso, un nuevo proceso, recuperando, reparando todas aquellas falencias del anterior. Eso dice el Nahual Bats en el Tzolk'in, que es parte de la cosmovisión maya, que nos marca los 20 días del calendario maya. Entonces, si esta es una oportunidad que tenemos para recomenzar, hagámoslo bien. Y por eso es que traté de enfocar la plática en esta línea, porque es coyuntural la oportunidad que hoy tenemos. Pasemos, por favor. La verdad es que entonces, lo que tal vez pasamos, por favor. Lo que quisiera decir es que nosotros, en este caso, tenemos un periodo que se ha marcado. Por eso decíamos, el año pasado, antepasado, se marcó en el periodo anterior se marcó un periodo del cambio de era. Y nosotros en la cosmovisión maya tenemos un libro, dos libros, pero hay uno muy importante que no es el Popol Vuh, es el Chilam Balam de Chimayel. Este libro sagrado de los mayas se llama Chilam Balam de libros Chilam Balam. Hay 9 libros, pero un libro que se los recomiendo, algún día pudieran encontrarlo, el Chilam Balam de Chimayel, habla de las profecías y hace énfasis en que los tiempos de crisis que se marcan en los procesos sociales están dados. Y en este caso, para Guatemala, se dice que cabalmente se marca un periodo de cambio. Por eso comencé esta segunda parte con el Nahual Acabal y el Nahual Bats, porque se marca precisamente coincidentemente con todos los acontecimientos que están pasando. Entonces, es muy interesante este libro porque también habla, yo creo que lo tengo ahí, habla del sufrimiento que tenemos que pasar. Quizás es la crisis que hoy tenemos, pero también después de la tormenta viene un nuevo periodo de vida. Entonces, retomando esto, pues el problema, tal vez ya para resumir y darle la palabra después de la media hora que nos queda, voy a plantear un problema muy puntual en relación
porque me han pedido que hable un poco sobre los idiomas mayas, ¿ya? Y sobre los idiomas mayas vamos a hablar ahorita estos 15 minutos que me quedan y porque si no, no voy a abordar esta parte. Entonces, tenemos un problema y aquí es donde de pronto para muchos de ustedes no van a encontrar un poco de concordancia con mis puntos de vista, pero esa es la riqueza del intercambio cultural, ¿ya? La UNESCO plantea que nosotros en Guatemala estamos viviendo una crisis en términos de la prevalencia de nuestros idiomas mayas. Esto es parte de nuestra cultura, esto es parte de lo que nos caracteriza, y hay muchos idiomas que ya se terminaron, ya no se hablan, esa riqueza ya es historia, y hay otros 7, 10 idiomas, los vamos a ver más adelante, que están en riesgo de extinguirse. Entonces solo hay 4 que prevalecen, y cada vez más los maya hablantes de estos 4 idiomas cada vez es menos. Aunque, como vamos a ver más adelante, el Estado ha creado unas políticas públicas para mantener ese elemento cultural que es el idioma propio de las comunidades lingüísticas, pero aún así lo que se hace a través de las instancias de gobierno es muy poco en contraposición a todos aquellos elementos que están en contra. Por favor. Entonces, como les dije, tenemos estos idiomas mayas en peligro de extinción, y entonces ya podemos darnos cuenta, y yo creo que este material les va a quedar para que ustedes puedan tener conocimiento de cuáles son aquellos idiomas que están en proceso de que se terminen. Ya los maya hablantes son contados, y cuando un idioma entra en crisis, automáticamente es un valor cultural perdido que según la UNESCO es incalculable. No quiero profundizar en esto, más que decirles que nuestros idiomas están en crisis, y los 4 idiomas, el quechí, el quiché, el mam y el quechí, mam, cachiquel y sutujil, están en crisis porque ya los jóvenes ya no hablan. Esto fruto del proceso de transculturización. La televisión, la radio, la comunicación es otra, y aunque reconocemos que el idioma oficial es el español, nuestros idiomas nativos cada vez, en resumen, cada vez se habla menos. Entonces, y ustedes pueden ver en las radios cuando se hablan en idioma mitad español y mitad en idioma maya, ¿ya? Entonces, esto es una tragedia nacional, si se puede decir así. Por favor. Entonces, acaba lo que platicábamos al principio. Entonces, pues claramente seguimos con el proceso de transculturización. No hay una oportunidad entonces diríamos, de desarrollar todo un proceso de rescate, porque no hay ningún intento de rescatar los idiomas. De la misma forma, los vestuarios
originales, solo las mujeres, algunas de ellas en algunas comunidades lingüísticas lo visten, lo practican. Ya muchas mujeres en los pueblos, su indumentaria, el corte, pero ya en vez del huipil ya es una playera ya. Y no cabe duda, es por la situación económica que se vive, por cuanto que un huipil 300, 400 quetzales a una playera de paca que cuesta un quetzal y más cómoda, y pues eso ha contribuido también. Entonces, las mujeres que conservaban ese valor cultural, que este es el traje en concreto, pues ellas en muchos casos en los lugares más concentrados es donde se marca esto, pero en los lugares más acceso a la civilización, entre comillas, pues esto se pierde. Ya las señoritas, las nuevas generaciones, pues naturalmente la escuela, el instituto, el colegio, pues de alguna manera es una razón para dejar el traje típico, si se puede decir así, y ponerse otra indumentaria, y eso contribuye definitivamente a que los trajes también desaparezcan. Entonces, el idioma, ya hablamos que se está desapareciendo, los idiomas, y de la misma forma los trajes. Entonces tenemos esta situación catalogada como problema. Sí, por favor. Entonces nosotros decimos, y esto es muy interesante, si en lo particular nosotros creemos que hay la oportunidad de participar, de proponer, de encontrarle soluciones a los conflictos sociales, porque no es posible que nuestros recursos naturales que tenemos como nuestros, llámese la minería, llámese el recurso hídrico, concretamente las hidroeléctricas, no es posible que estos recursos se sigan, por un lado, no explotándose, y por otro lado explotándose mal. Para eso están los recursos naturales que bien podrían mejorar la economía del país, podrían mejorar la tasa, el capital, podrían recuperar pues los déficits que existen y tener una economía saneada, un presupuesto sano, limpio y transparente, y con un programa de explotación de los recursos naturales que contribuyan a fortalecer esos presupuestos que, como dije, deberían de estar bien gastados. Entonces, si queremos entrar a un mundo globalizado, tenemos que cambiar nuestra forma de hacer desarrollo, y una forma nuestra muy propia es cambiar el estilo de concesiones. ¿Por qué es que existe el problema actualmente de la oposición de la construcción de hidroeléctricas y de la explotación minera? Porque muy sencillo, llegaron a ofertar la compra de terrenos por terceros, la gente vendió y nunca supo qué era lo que estaba vendiendo, y cuando se dio cuenta era porque otra empresa
nueva y diferente, estaba explotando sus recursos. Entonces, eso no cabe duda. Pues si históricamente los mayas campesinos estaban en los valles, en las zonas bajas, y por necesidad tuvieron que emigrar a las montañas, y ahora estando en las montañas, pues las montañas ahora que los recursos hídricos y la minería, pues qué bueno, pero debería de mejorarse, la relación contractual entre el Estado y las empresas y las comunidades. Si bien es cierto, el subsuelo es del Estado, no es de las comunidades, pero ellos subsisten y viven ahí y deberían de ser tomados en cuenta. Tienen derecho, ¿ya? Entonces deberían de ser tomados en cuenta. Entonces, de esa manera no habría conflictividad social. De esa manera la economía del país estuviera de mejor manera, porque las empresas hidroeléctricas de pronto bajo un nuevo enfoque serían municipales. La tasa de alumbrado sería... ¿Por qué? Porque las mismas comunidades en la misma región estarían funcionando 5, 10, 15, 20 hidroeléctricas, y la matriz hidroeléctrica de nuestro país cambiaría drásticamente y no estaríamos utilizando carbón, etcétera, etcétera, para tener energía eléctrica, siempre y cuando hubiera una nueva reconversión en la relación de prestaciones. De la misma manera la minería, de la misma manera. Una nueva revisión, una nueva actualización de un recomenzar, y este país podría iniciar, porque tenemos recursos. Cuando yo estaba al frente y preguntaba y decía, ¿qué potencial tenemos? Por supuesto, tenemos estos potenciales, y muchos más. Lo que pasa es que no podemos seguir en un estado de cosas tal cual son. Si no, por ejemplo, oigan ustedes lo que hemos venido hablando, y esto ya lo hablamos. En lo particular, yo entiendo en lo particular que Guatemala es una, ¿ya? Somos todos Guatemala. Sin embargo, históricamente, desde la colonia estamos conformados, no desde la colonia, perdón, estamos conformados, nos pusieron, lo que usted dijo, nos impusieron un traje, y ustedes vieran cómo la gente defiende sus trajes como parte de su identidad, pero ese traje no era el traje que anteriormente se usaba. Fue el comendador que dijo, yo quiero a toda mi gente, la quiero con las mujeres de esta forma y a los hombres de esta forma, pero si hay mucho frío y las patas, las canillas me dan frío, sí, pero yo te quiero así, en el altiplano, así las mujeres y así los hombres. Y entonces estas cosas fueron impuestas. Entonces yo creo que me perdí, no sé cómo voy, pero en todo caso este es un resumen que estamos haciendo en relación a que somos una Guatemala. Yo soy de esa idea, somos Guatemala, y como Guatemala tenemos que respetarnos. Si bien es cierto, hay mestizos, habemos otros que no somos mestizos, que somos de pueblos originarios, y que son poptí, que son chuj, que son mames, que son acatecos, que son canjobales, que son tarararara, ¿ya? Y en la diversidad está la riqueza nuestra. En la diversidad está la riqueza. Entonces, sigamos, y ya con esto terminamos. Ya tenemos media hora que nos queda, ¿verdad? Esto les decía de Naciones Unidas y de la UNESCO, que ha declarado la situación esta de los idiomas, las tradiciones orales, etcétera, etcétera. Pasemos.
el Estado, les decía, el Estado asumió este compromiso, pero como siempre, este compromiso no se cumple ya. Sin embargo, por eso les digo, no hay nada que se esté haciendo, ¿me entienden? No se está haciendo nada. Los idiomas se están perdiendo. Qué triste sería que un idioma se perdiera frente a nosotros. Ya hay muchos idiomas, como pudimos ver, se están perdiendo, y otros que están en proceso, y qué bueno sería que un gobierno rescatara esto. Ojalá. Otros dicen, no, mejor que se termine porque así hablamos español y un nuevo idioma que sea el inglés. Pero yo no estoy muy de acuerdo en eso. Estos son los compromisos de Estado, y aquí terminó todo, y yo creo que mi tiempo lo calculé bien, y ahora está la media hora de preguntas y respuestas, y yo con todo gusto voy a conducir la moderación. El desarrollo comunitario que se da en diferentes áreas, cuando se da la minería, cuando se da las hidroeléctricas, en Guatemala es mínimo, ¿verdad? Yo tengo la dicha de conocer varios lugares de nuestro país, y hemos visto de que hay minas. Por ejemplo, en San Marcos hay una mina, y cuando ingresamos nosotros al sector donde está la mina, podemos ver de que seguimos teniendo terracería en el lugar, seguimos viendo de que no hay una infraestructura que le ayude a la comunidad. Para no ir tan lejos, aquí cerquita en la capital hay una mina también, para evitar nombres y lugares, ¿verdad? Pero de igual forma el desarrollo comunitario es invisible, no se ve, y solo llegan, roban las tierras, las explotan, pero a la comunidad no le aportan ni siquiera con drenajes, no le aportan con una carretera digna. Ellos siguen saliendo con sus vehículos totalmente destruidos del lugar, porque son terracerías que en tiempos de lluvia se convierten en un charco, pero como ellos tienen sus grandes camiones, sus grandes maquinarias, sus pick-up gigantescos de ahí de doble cabina para poderse movilizar, no les importa, porque ellos se mueven, llegan, los dueños llegan en helicóptero, ¿verdad? Entonces vemos cómo han ido explotando nuestro país, tanto en tierras como en los ríos. Los desvían, los ríos son desviados para poder tener caudales de ríos amplios para poder tener la hidroeléctrica, y no les importa el resto del pueblo, de la comunidad, que se quedó sin agua porque le desviaron el río, que se queda con un río contaminado porque están excavando las tierras para sacar el material que debajo de ellas están, y nosotros como guatemaltecos a veces nos quedamos callados y no hacemos nada, y miramos de que grandes cementeras están yendo a sacar todo el material, todo el mineral de la tierra, y seguimos callados, y solo vemos de que a Guatemala le toca el 1% y ni siquiera a Guatemala, ¿verdad? A veces se queda en otras personas, en otros lados, ¿verdad? Y no miramos un desarrollo, una productividad real. Tenemos tanto material que vienen de todos lados a explotarlo. Estados Unidos, Alemania, japoneses, asiáticos, todos lados vienen a explotar a Guatemala, ¿verdad? En Petén, por ejemplo, el petróleo se lo llevan, quitan los árboles de madera fina y se la llevan, y no aprovechamos nada de eso, solo son pequeños grupos los que están aprovechando. Muchas gracias. Pues primero que todo, muchas gracias por exponernos su cosmovisión, la cosmovisión, que muchas de las cosas nosotros no las conocemos, o no hemos tenido el cuidado de profundizar en ellas. Parte de lo que quería decirles, que hay los libros del Chilán Balán, porque no es solo uno, y de hecho así se llaman los libros del Chilán Balán. Es una riqueza cultural enorme, poco publicitada. Exacto. Poco publicitada, porque todos hemos oído hablar del Popol Vuh. Del Popol Vuh. Y
Es decir, hay una gran cantidad de literatura. Yo tuve la oportunidad de leer el memorial de Tecpan Atitlán, el memorial de Sololá. Qué interesante. ¿Usted lo leyó? Sí. Yo lo leí hace como unos 6 meses. ¡Qué impresionante! Francisco Hernández Arana, Shagilá y Diego Díaz. Exacto. Y cuando venían del Quiché, los cachiqueles a Tecpan y todo eso. Cada uno tiene su enfoque. Este es un libro con una total versión histórica. A mí me apasiona la historia y me enfoqué en eso, pero los libros del Chilam Balam tienen todo lo que es espiritualidad, no a nivel de Biblia, sino a un nivel mucho más elevado que lo que es el que me alegra saber eso. Entonces, yo creo que tal vez hemos sido descuidados y le digo que con la segunda parte de su exposición, con la de Pasado el Receso, estoy totalmente de acuerdo con usted, porque creo que de alguna forma tenemos que rescatar nuestra diversidad. Sí creo que la evolución nos impide, y por ley no va usted a mantener una lengua, es decir, ahí pueden estar las leyes y la UNESCO podrá decir misa, pero usted no puede ni mantener el amor por ley ni mantener la cultura por ley, porque si así hubiera sido, los romanos todavía hablarían latín la mitad de Italia, y el latín evolucionó, y el inglés, que todo el mundo piensa es el idioma del futuro, el inglés, el que hablan los ingleses, que es el original inglés, nada tiene que ver con el inglés que hablan, tiene que ver pues, pero hay mucha diferencia con el inglés que hablan los gringos, y al final de cuentas el que está predominando es el inglés de los gringos. Igual un español antiguo que va a evolucionar en un español que es el que hablamos actualmente, que no es el que se habla, digamos, cuando uno lee los libros de don Bernal Díaz, es un español totalmente distinto. De igual forma, los trajes típicos, que hablamos de los trajes típicos, yo soy de Sololá, y añoro los trajes típicos de Sololá de cuando era chiquito, es decir, el corte que usan actualmente. Cuando usted leyó el memorial de Tecpan, se recuerda de que fueron a robarse una princesa Sololá. Es que Tecpan Atitlán de hecho Sololá. ¡Hala, qué belleza! Pero le decía, el traje típico que yo desde cuando era niño, el corte ya no es igual, el corte ahora es como de lana y con un montón de colores. El corte que yo conocí era un azul, el de las mujeres, azul con rayitas blancas. Y la camisa del hombre era roja. Pero anteriormente, yo viendo las fotos y revistas que tengo anteriores, en los años 40, la camisa del hombre era predominantemente blanca y las mangas rojas. Ajá. Y el sombrero era de otro tipo. Entonces, la cultura es muy difícil mantenerla porque es una constante evolución. Es dinámico, y, es cierto. Y creo que de alguna forma no podemos ni idealizar. Porque le soy franco, licenciado, y me dio la impresión de que estábamos idealizando al principio la cosmogonía, y por eso le decía yo, cuando usted me decía vivíamos en paz, no vivíamos en paz, es decir, ya ese estatus había pasado, ya habíamos pasado por la evolución de los sacrificios humanos, ya habíamos pasado por las guerras intestinas, sí. y de igual forma vamos cambiando. Entonces, la vez pasada discutíamos que si quisiéramos preservar, ¿en qué punto? ¿En qué momento? Si lo hacemos en el momento en que vinieron, ya estábamos en crisis. Habría que hacerlo antes, y ya habían abandonado las tierras altas porque también hubo mal manejo de los recursos. Entonces, básicamente yo creo que tenemos que ir dejando la cultura evolucionar y tratar de preservar, de que queden las cosas, pero no lo podemos hacer por ley, lo vamos a tener que hacer por voluntad, por rescatar, no tanto manifestaciones físicas. Yo pienso que lo más importante que podemos rescatar de lo que se habló acá son los valores. Y esos los valores creo que van a ser los mismos de aquí a muchos años, los valores positivos y los valores negativos. Entonces, tal vez la lengua tal vez va a ser un poco difícil, aunque hay idiomas muy fuertes. El cachiquel, creo que los cachiqueles son un señorío, muy especial, porque siempre se han aprovechado de los otros. Y igual que cuando para la conquista los quichés pusieron los muertos,
Y los cachiqueles al final de cuentas fueron los que salieron respondones y demás, ya estando ya en el trato, ellos fueron los que negociaron y demás. Igual se está dando ahora, hubo una guerra y los quichés pusieron los muertos y los cachiqueles son los que están negociando y demás. Pero eso ya es parte de nuestra misma evolución, y lo que yo decía es, me encantó la segunda parte. Creo que tenemos que aprender a convivir, no solo a convivir, sino a vivirnos, sí, en las partes buenas, sí, y malas que tenemos, porque tenemos oportunidades. No podemos satanizar tampoco al occidente, porque muchas cosas buenas vinieron del occidente. Ajá. Y aunque parecía que la parte del occidente que viene del mundo era así un desastre, sombría, y la parte nuestra era un solito, yo creo que la verdadera historia es aquella, y la verdadera cultura es aquella que puede analizar los lados positivos y los lados negativos, porque si no nos idealizamos a nosotros mismos, podremos trabajar sobre nuestros lados negativos y podremos aprovechar nuestros positivos. Correcto. Y si conocemos igual los lados positivos y negativos del opuesto, o de lo que nosotros creemos opuesto, pues aprovecharemos lo positivo de ellos y desecharemos lo negativo. Perfecto. Gracias, licenciado. Miren, si no se los comparto, me voy a quedar con esa, ¿cómo no lo hice? A ver si lo hago bien. Es que usted trajo a mi memoria ese libro, que lo leí hace 6 meses, me gustó, pero me fascinó. Y les voy a contar un drama entre quichés y cachiqueles. El lago Panajachel y todo eso era un señorío, pero tremendo, y una planificación de la ciudad, pero exageradamente supermoderna, con calzadas, y el rey tenía su palacio, pero era un palacio de kilómetros, su fortaleza, diría yo. Pero había una princesa, era su hija, era una mujer muy bella, y por supuesto la cuidaban como más que los guaruras de acá, la cuidaban muy bien. Pero esta hizo contacto con ¿cómo? No me explico, lo cuenta el libro, pero no me recuerdo bien cómo hizo contacto con un hijo de los quichés, del rey del quiché. Naturalmente que de quiché pues, solo es cuestión de subir 4 caminos y bajar, y la comunicación ahí de repente era porque los pueblos eran muy grandes. Y entonces este príncipe quiché se introdujo de noche, se introdujo dentro de la guardia presidencial, diría yo, ¿verdad? Y sale la princesa, pero no tenía pensado huir con el príncipe quiché. Pero ahí se explica, se la roban, y cuando el príncipe, el rey de los cachiqueles se da cuenta, ya era muy tarde, ya se la habían llevado. Y a partir de ahí se desarrolló una guerra infernal entre quichés y cachiqueles, pero fue infernal. Mataron a miles y miles y miles por ese robo de la princesa en Sololá. Es bien interesante, y resulta, se los comento porque tenemos nuestras cosas muy bonitas para contar, cosas que no se saben, ¿va? Pero bueno, alguien más quisiera preguntar, vamos y después vamos. Yo también quiero felicitarlo por su exposición de la cosmovisión. Muchas gracias, le agradezco. Y voy a tratar de hacerlo en 2 o 3 partes, no soy muy bueno para hablar, pero quiero sumar a todo lo que se ha dicho. Usted habló de la Matrix y sí, no lo mencionó nadie, y en la Matrix está las redes sociales, sí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ese es un gran problema del siglo XXI. Así es. Que usted lo puso ahí dentro de lo que puso en sus diapositivas, el individualismo. Se dijo hace 10 años cuando empezó el internet, se predijo y está pasando. En las redes sociales, el Facebook y todo esto que ahora llega a los celulares inteligentes, que es lo más alto en tecnología, pero también lo peor.
está provocando que... Perdón, estamos con la familia, sí, y papá, mamá... está provocando y los hijos. que las familias se dividan, se separen, que los niños se anticipen a la información y los adolescentes. Entonces, en la Matrix, lo quería sumar, ¿verdad? El problema de las redes sociales es un problema, o sea, la Matrix, las redes sociales son buenas, pero como todo en la vida, el uso que se le debe dar tiene que ser equilibrado, y el desequilibrio del uso es lo que está causando un individualismo que hace que las personas se vuelvan egocéntricas y pierdan la realidad de la vida, en los niños y en los adolescentes, y aquí vienen otro montón de problemas, hay crímenes, hay muchas cosas que están pasando por el mal manejo de esto, ¿verdad? Entonces quería sumarlo a la parte de eso de la Matrix. Pero, siguiendo con su exposición, usted habló me gustó mucho cómo nos puso ahí las carátulas de Publinews, perdón, y para darnos el ejemplo de lo que la UNESCO estaba hablando de la pérdida de idiomas. Y que sí, yo me recuerdo que cuando yo vi esa carátula de Publinews me llamó mucho la atención, y lo presentaron muy bien. Pero usted lo estaba exponiendo y a mí me surgió, de la problemática de la pérdida de idiomas, me surgió, estando aquí sentado, usted hablaba ahí de una solución y de no ser solo inclusivo y ser más incluyentes, sino excluyentes, y yo creo que hay un problema alrededor de esto de las hidroeléctricas y los idiomas. Y yo les quiero plantear dos casos. Yo conozco a un joven que se fue a estudiar mandarín a Taiwán con una beca. Entonces yo hago un planteamiento ahorita y lo estaba pensando. ¿Por qué en otros países no se pierden los idiomas y por qué nuestros hijos y nuestros guatemaltecos se van a aprender otros idiomas a otros países? Y es bien simple. Ellos van a aprender mandarín a Taiwán, porque ese idioma les va a servir para negociar tecnología. Este joven que yo conozco regresó después de 3 años y ahora trabaja para una compañía muy grande aquí en Guatemala que lo está mandando afuera a hacer negociaciones porque él sabe mandarín. Entonces, ¿qué pasa? El problema no es la hidroeléctrica y ni siquiera es solamente la gran corporación y los empresarios terratenientes egoístas que se aprovechan de eso. Eso no es el problema. El problema es que sí es parte de lo que se ha dicho, es que no estamos incluyendo, y por eso estamos hablando de la inclusión, no estamos incluyendo a nuestros indígenas desde décadas atrás, no los hemos ido incluyendo y no hay desarrollo de tecnología, y ese es el problema. ¿Por qué? Si tuviéramos desarrollo de tecnología alrededor de la ciudad capital y hubiera una refundación de Estado en donde no está todo centralizado, sino que tenemos municipalidades que funcionan por sí solas, que eso se ha hablado en los políticos que estuvieron ahorita corriendo para la presidencia, habían un par ahí que lo mencionaban y se volvió un poquito popular el tema, la refundación del Estado y la descentralización del Estado. Pero yo voy hacia la tecnología, entonces, ¿qué pasaría si décadas atrás a los indígenas se les hubiera empezado a enseñar tecnología? Entonces tendríamos valores como Von An y como Manuel Andrés Antil, que es ¿verdad? Que no hubieran tenido necesidad de irse afuera de Guatemala, sino que aquí adentro de Guatemala nuestros valores intelectuales, porque los tenemos, hubieran desarrollado propia tecnología aquí, y si hubiéramos invertido aquí en Guatemala, porque no tenemos políticos corruptos y no tenemos empresarios corruptos que están rodeados del narcotráfico y del lavado de dinero, sino que estamos generando, como en Alemania y como en Europa, estamos generando desarrollo como en Estados Unidos, que está Henry Ford, y en Alemania está la Porsche, y están todas estas industrias automotrices y la tecnología. Estamos nosotros desarrollando tecnología 100 años atrás, ¿verdad? Y ahí es donde viene lo de los espejitos que se ha hablado aquí. Entonces, Andrés Antil se tuvo que ir porque cuando tenía 13 años, por el problema de la guerra, su familia emigró y él se volvió un ingeniero en sistemas y se volvió famoso allá y fue un emprendedor, pero eso pudo haber pasado aquí, como Von An también, que desarrolló aplicaciones. Entonces, la pérdida de idiomas viene porque aquí no hemos cultivado la tecnología y la ciencia y la educación. Entonces, pero si estuviéramos desarrollando tecnología y educación en nuestro interior de la República, con gente que habla otro idioma, entonces tal vez habría interés de nuestros jóvenes por aprender ese idioma y tal vez de otros países estarían viniendo aquí a aprender nuestros idiomas. Entonces la solución, como lo dijo aquí el amigo, no es una ley, porque por ley no podemos amar y por ley no vamos a querer conservar los idiomas. El problema es tecnología, el problema es educación, el problema es
que ya no tenemos que descentralizar Guatemala, ¿verdad? Pero alrededor de la tecnología, ¿verdad? Entonces eso es para sumar al tema de los idiomas de una manera que tal vez no se ha dicho mucho. Yo soy una persona que, el premio que le dieron a Andrés Santil fue se lo dio a la Asociación de Gerentes, le dieron un premio en el 2014 por creatividad e innovación. Yo soy creativo y me gusta la tecnología y me he desarrollado alrededor de eso. Entonces yo la visión que le tengo a la vida es así, me gusta el espacio, me gusta la tecnología y no me gusta la política. Y por eso estoy en este curso. Entonces, ese es el otro punto que quería decir. A los jóvenes no les gusta la política. A los jóvenes actuales de mi década, de la que viene y de la anterior, no les gusta la política, porque la política está mal vista, ¿verdad? Entonces, se van de Guatemala, el idioma se está perdiendo, los idiomas de aquí se están perdiendo, no hay tecnología alrededor de eso, no hay desarrollo, y eso pasa con las hidroeléctricas. Si estuviéramos incluyendo a los jóvenes, porque los educamos, porque hacemos empresas que funcionan alrededor de las comunidades, bajamos tasas, como dijo usted, y estamos generando ingenieros que pueden desarrollarse en las comunidades, entonces, si los incluimos, entonces no habría problema. Y entonces no se estaría peleando A con B porque llegaron a quitarle los recursos, sino que estaríamos aumentando los recursos, generando, empleo, y entonces los idiomas posiblemente no se estarían perdiendo. Pero es toda una relación. Y lo último, solo lo último, que en ese círculo que usted habló de ECO y el piramidal, y es lo último, quiero sumar los valores. Yo sí creo que, única cosa que no estoy de acuerdo es que los valores más importantes vienen de Dios, ¿verdad? Yo sí creo que vienen de Dios, creo que es el valor más importante que hay en el universo, y entonces yo sí creo que se ha desfundado, se ha desvirtuado, porque, por ejemplo, si hablamos de la historia, y los mayas y así, los egipcios y todo, los hindúes, todos buscaron dioses diferentes, pero solo hay un Dios. Entonces, el punto es que antes se creía que la tierra era cuadrada, y se creía que habían varios dioses, los mayas creían que los dioses venían de otro planeta y así. Entonces yo sí creo que el Dios es uno, está en la historia de la Biblia, y entonces está bien la cosmovisión y los libros estos de los mayas, pero eso solo es un punto de comparación. Tenemos que basarnos en la Biblia, esos son los valores más importantes, eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos en la familia, y yo sí creo que si la familia, uno como padre y madre, conserva los valores verdaderos en su familia, entonces se puede conservar en sus hijos que no hay una desintegración familiar, y entonces no pasa lo que usted dijo, ¿verdad? Que ya está pasando en el interior de la República, que se van y los miran una vez a la semana, porque si tenemos a Dios en el hogar, entonces va a haber bendición y va a haber más abundancia, y posiblemente la madre se va a poder quedar más tiempo en casa, ¿verdad? Entonces es lo último, pero ese es mi aporte, ¿verdad? Ya, dice, nos han dicho que el tiempo ya se terminó, pero usted me había pedido la palabra y... Cortamente, cuando empezamos la segunda parte, usted comentó que qué podíamos rescatar. Un aporte personal, pero sí, desde una perspectiva colectiva. Y como usted dijo, Guatemala somos todos. Sí, claro. Rescatar el tejido social. Sí. El tejido social, eso nos ha estado de alguna manera creando divisionismos. Los acuerdos de paz nacieron con ese espíritu, filosóficamente hablando. Lo lamentable es que están en acuerdos y volvemos al mismo tema. Volvemos a lo mismo. Que no se cumplen. No se cumplen porque pues es una serie de normas, de procedimientos, y que realmente pues al final de cuentas nadie las lee, nadie las acata. Y lejos de eso, la ley de descentralización, que nació en el 2001, dándole poder al Código Municipal y a los consejos de desarrollo, desde lo más local, que son los comunitarios, hasta el CONADUR, que es el Consejo Nacional, para nivel de donde lo preside el Presidente de la República. Pero estoy de acuerdo que no se pueden, lamentablemente, ¿verdad?, no se pueden conservar muchas cosas culturales, porque vivimos en ese mundo que ya es un tren que está pasando y que vamos, pero que tenemos valores como guatemaltecos, hospitalarios, que somos de alguna manera personas que no venimos, a pesar del conflicto armado, no venimos creadores de delincuencia común, eso es una cuestión importada, y pues los países, ahí sí que vecinos también han contribuido, no los hemos copiado. Solo quiero tocar un temita rapidito.
Hace algunos años, en cierto periodo gubernamental, me tocó hacer el ejercicio de viceministro interino. En ese tiempo, en boga estaba las maquilas, por el decreto de la exención de impuestos. Y al final de cuentas, el ministro me dijo, fíjate vos que pensamos que te podíamos dar el viceministerio ya titular, pero hubieron algunos problemas. No me arrepiento de eso, porque lo que proponía en su momento es que las maquilas que venían acá utilizaran el seno departamental. Cobán, Xela, Petén, Guastatoya, que se expandieran, pero todos querían aquí en la capital. Y los problemas los expuse. La migración interna que hay para acá, no cabemos. Hay una locomoción de personas y de carros que no se dan abasto, porque nuestra red ya no está capacitada para 500,000 carros, pero no para 1.500.000. ¿Y qué es lo que resulta? De que, lo que usted decía, ahora que es la hidroeléctrica, no seguimos poniendo las reglas, nos las vienen a imponer. Y entonces caemos en el mismo juego, de que realmente estamos contentos por ese 1% que no sé quién mencionó, que es una pichicatería. Es una pichicatería. Y resulta ser de que ahora se fueron las maquilas con la explotación que se hizo en su momento. Vino la hidroeléctrica, las reglas no las ponemos nosotros, y es nuestro país. Pero el miedo, las malas decisiones que no se pueden tomar desde la perspectiva que hay un liderazgo, ¿verdad?, aportado a través del voto. Y solo como una acotación muy personal, tal vez la política no les gusta a los jóvenes porque tal vez no se ha enseñado como ciencia, como la academia. De verdad, con toda humildad, yo soy politólogo, y resulta ser de que si aprendemos la política desde la academia, desde las aulas, es muy diferente que ver subir a alguien en una tarima y gritar que va a poner agua eléctrica y va a poner el fluido potable, ¿verdad? Ese es el problema, porque no hay conciencia del realismo ni tampoco la academia. No quiero decir de que deben ser profesionales que lleguen a los puestos, pero sí conocer el sistema social, la realidad nacional. Yo lo comenté como una realidad, con todo respeto. Pero lo quise decir porque es parte del problema, ¿verdad? Es parte del problema. Me he gozado mucho con estar acá con ustedes, créanme, sinceramente, me he nutrido y termino la actividad muy contento. No sé si voy a poder estar, me han invitado para estar la otra semana acá, pero no sé cómo voy a estar en mi horario, pero si así fuera, va a ser nuevamente otro gusto, nuevamente el próximo miércoles poder estar con ustedes, tocando un tema más o menos parecido a este. Por ahora les agradezco mucho su atención y su tolerancia, sobre todo, su paciencia de escucharme, y espero verlos pronto. Y mi nombre es Guillermo Díaz, estoy para servirles. Cuenta, pero